Tatiana Londoño Camargo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y buenos días para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, Tatiana, los Estados Unidos, con orden expresa del presidente Trump, dieron de baja a un terrorista del ejército de Irán, porque era un terrorista, no cabe ninguna duda, que estaba en Irak. A la luz del derecho internacional, ¿eso cómo se puede calificar? Y si en ese caso los Estados Unidos obraron conforme a derecho, y lo que siguió, la retaliación de Irán, ¿cómo se calificaría también desde esa misma perspectiva? Bueno, doctor Londoño, antes de empezar el análisis estrictamente bajo derecho, es importante que hagamos un recuento de qué fue lo que ocurrió, porque muchas veces, pues si a los oyentes sobre todo, y a mucha gente que no sigue al día a día de las noticias internacionales, esta noticia le cayó como de sorpresa, como un tema, estaba todo bien y de pronto atacó a los Estados Unidos. Entonces es importante hacer un recuento un poco hacia atrás de qué es lo que ha ocurrido, y ya conociendo los hechos uno puede aplicar el derecho. Entonces echemos para atrás, antes del año 2015, antes estaba en el poder en Irán un presidente extremista que recordarán se llamaba Mahmoud Ahmadinejad. Y bajo el régimen de Ahmadinejad, Irán tenía un programa nuclear bastante sólido. Ellos estaban trabajando arduamente, lo digo sin temor, digamos, para construir la bomba nuclear. A ellos la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas les había llamado la atención varias veces de que cesaran sus actividades nucleares. El mundo entero, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los había sancionado varias veces, y ellos seguían adelante con su programa de enriquecimiento de uranio con calidad bélica, con calidad no para un programa nuclear pacífico, que era lo que ellos alegaban, sino que lo estaban haciendo, el uranio que estaban enriqueciendo era una calidad que es usada solamente para armas nucleares. Entonces, por esto las sanciones. Finalmente, en el año 2015, las grandes potencias, que eran los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, con Irán, logran suscribir un acuerdo nuclear que se llamó el Joint Comprehensive Plan of Action, que buscaba reducir las sanciones que había en contra de Teherán a cambio de que ellos desescalaran su programa nuclear. Eso lo firmó el presidente Obama, justo muy al final de su gobierno, y Trump lo criticó fuertemente desde su campaña y dijo que ese acuerdo no servía para nada y que él lo iba a cambiar. Tanto así que ese acuerdo podía llevar a un holocausto nuclear. Nunca explicó muy bien por qué, o que yo lo haya oído, pero pues él estaba en contra de ese acuerdo. La Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas había certificado que Irán sí estaba cumpliendo con sus compromisos bajo ese acuerdo, que además le daba un periodo más o menos largo de tiempo para ir desescalando. Eso no era como de inmediato cumplimiento, sino que le daba un tiempo. Pero Irán había venido cumpliendo, y Estados Unidos mismo, después de la elección de Trump, que Estados Unidos, según el acuerdo, era el que tenía que ir certificando si Irán cumplía o no, ya había certificado en abril y en julio de 2017 que Irán sí estaba cumpliendo. Sin embargo, en octubre de 2017 Trump afirma que no iba a certificar eso más, ya que la suspensión de las sanciones no era proporcional ni apropiado. Eso fue lo que dijo, no explicó más allá. Y finalmente, en mayo de 2018, bajo el liderazgo de John Bolton, el asesor de seguridad nacional que salió y que ahora afirmó que va a declarar contra Trump en su proceso de pérdida de investidura, dijo que ese acuerdo ya no podía arreglarse, y Estados Unidos anuncia que se retira del acuerdo. El acuerdo no era un tratado de derecho internacional, entonces básicamente cada estado pues podía salirse en el momento así a que lo deseara, y Estados Unidos recibió varias críticas por parte de la Unión Europea y por Francia por haberse salido, y obviamente por parte de Irán, además porque Estados Unidos le volvió a imponer sanciones bastante fuertes a Irán. Entonces ahí empezó como el tema de tensiones fuertes entre Estados Unidos y Teherán. Cuando se salió, Trump afirmó que el acuerdo fue uno horrible y unilateral, que nunca debió hacerse, y que no trajo calma ni paz y nunca lo hará. Esas fueron como sus manifestaciones al respecto, sin dar como razones más claras, otra vez por lo menos que yo haya visto. De pronto ahí afuera están y pues me encantaría conocerlas además. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán,
y en ese momento milicias paramilitares iraníes en Irak empiezan a hostigar bases militares en Irak en donde hay tropas americanas. Entonces, el primero de estos ataques que yo encontré fue en septiembre de 2018, que se disparan 2 rondas de morteros contra el consulado de Estados Unidos en Basra. Estos ataques normalmente no dejaban daños y caían lejos del objetivo. Entonces, algunos analistas piensan que era simplemente con el fin como de hostigar y de mandar mensajes, pero no de causar daños reales. En diciembre 27 de 2018, 2 rockets más caen contra el complejo de la embajada de Estados Unidos en Irak, tras la visita del presidente Trump. Otra vez no dejan daño. En febrero de 2019, Estados Unidos impide, gracias a información de inteligencia, la caída de 3 rockets contra bases militares en Anbar. En febrero 12, 3 rockets caen contra las bases en Nínive. Y todos estos ataques son por miembros de la milicia apoyada por Irán. En este caso, varios fueron incluso arrestados. Otra vez, en mayo de 2019, hay un ataque con 2 rockets en Tají. Otra vez 2 miembros del grupo iraní Asaib al-Haq arrestados. En mayo de 2019 hay un ataque con rockets contra la zona verde internacional, que es donde queda la embajada, es la zona fortificada donde queda la embajada de Estados Unidos en Irak, y cae a 1 kilómetro de la embajada. En junio 15 lanzan morteros contra las bases al norte de Irak sin dejar daños. Julio de 2019 lanzan morteros contra Israel bombardea, Israel también bombardea un depósito de armas de milicias iraníes en Irak, porque recordemos que Israel también ha sido como un enemigo tradicional del extremismo iraní, que varias veces ha afirmado que Israel debe desaparecer. Entonces Israel también ha hecho este tipo de bombardeos contra las milicias iraníes en Irak. En noviembre de 2019 caen rockets contra la base militar de Qayara, ubicada al norte de la capital iraquí, cerca de Mosul. Y, diciembre 6, 2 rockets, eso fue el mes pasado, 2 rockets caen en la base militar de Balad en Irak sin dejar daños. El 12 de diciembre, un general americano afirma que estos ataques de grupos respaldados por Irán contra bases con tropas estadounidenses pueden llevar a ambas partes a una escalación descontrolada. Y les advierte a Irán, sobre todo, que es el que está apoyando estas milicias, que dejen de hostigar a las bases americanas en Irak. Finalmente, el 27 de diciembre ya sube las tensiones definitivamente, con unos rockets que caen en la base militar K1 de Irak en Kirkuk, donde hay tropas estadounidenses, y ahí sí ya causan grandes daños materiales y dejan un saldo de 3 estadounidenses muertos. Entonces, el 30 de diciembre, y en respuesta a esto, Estados Unidos ataque bases de estas milicias, y deja 25 milicianos muertos y 51 heridos, golpea 5 objetivos de esas milicias, y ese fue contra el grupo paramilitar iraní que opera en Irak, que se llama Al-Kataib Hezbollah, que también tiene además vínculos con el grupo extremista Hezbollah. El 31 de diciembre, miles de manifestantes proiraníes, ustedes recuerdan que eso fue hace poco, se toman la sede de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, incendian el lobby de la entrada y causan bastantes daños. Ahí salen los Marines, se juntan con las fuerzas militares iraquíes, que son las encargadas de cuidar la embajada, y después de un tiempo los manifestantes se retiran. Estos son los mismos milicianos que Estados Unidos habían golpeado al parecer, y Irán estaba detrás de eso otra vez. Y ya el 3 de enero, como respuesta aparentemente a lo de la embajada, el general Qasem Soleimani es dado de baja, junto con un subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, cuando llega al aeropuerto de Irak en un ataque con un dron. Entonces, como ustedes ven, no era que todo estuviera bien y pacífico, sino que venían en una escalada de uso de la fuerza en contra de las embajadas y pues de los bienes de Estados Unidos en Irak. Yo acabo de aclarar una cosa, doctor Londoño, este análisis va a ser puramente bajo el derecho internacional. Yo no voy a hacer un análisis acá político sobre la conveniencia o no
de haber dado ese golpe, que eso es todo un tema político diferente, las consecuencias que trae, si trae una mayor escalada o no en la guerra, que eso es otro tema, digamos, que merece pues otro tipo de análisis y que yo he visto que en la hora de la verdad los han estado haciendo. Yo solamente voy a mirar bajo el derecho internacional qué fue lo que ocurrió, en qué situación están ahorita Irán y Estados Unidos, y si yo pienso o no, si fue legítimo lo que hizo Estados Unidos contra Soleimani. Entonces, ¿quién era Soleimani? El general Qasem Soleimani era el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y él era el que orquestaba todas las operaciones de la Guardia Revolucionaria afuera de Irán. Era el segundo hombre más poderoso detrás del ayatolá Ali Khamenei y le reportaba a él directamente. Además había sido acusado de violentas represiones de manifestantes en las recientes protestas que se han presentado contra el régimen iraní, que dejaron aparentemente cientos de muertos. No se sabe con exactitud, pues porque las noticias que salen de Irán no son muy fidedignas, pero sí se tienen noticias que hubo cientos de muertos de manifestantes en contra. Y Estados Unidos dice que Soleimani es el que ha estado detrás de todos los ataques de las milicias apoyadas por Irán contra bases de Estados Unidos en los últimos meses. De hecho, dice que es responsable de la muerte de 640 estadounidenses en ataques desde el 2003 hasta el 2011. Entonces, Soleimani viene pues persistentemente atacando a Estados Unidos. Esto en derecho internacional se conoce como una agresión o un uso de la fuerza. ¿Qué hace Estados Unidos? Anuncia el envío de 3.000 hombres adicionales al Medio Oriente. Irán promete retaliación, que ahora vamos a ver bajo el derecho internacional cómo está vista la retaliación. Acá Trump comete, pienso yo, que un ataque grave diciendo que cuenta con 52 objetivos en Irán que puede atacar, pero dice que algunos de ellos son importantes para la cultura iraní. ¿Qué pasa? Que bajo el derecho internacional humanitario, golpear los objetivos que se golpean tienen que tener importancia estratégica militar y no pueden ser bienes civiles y menos bienes culturales protegidos, porque eso es un crimen de guerra. Entonces, obviamente, Irán respondió diciendo que ellos sí iban a atacar proporcionalmente solamente objetivos militares para quedar ellos muy bien y hacer a Trump quedar claramente como un criminal de guerra. Acá todas las grandes potencias y Naciones Unidas llaman a ambas partes a desescalar y después se presenta el 8 de enero, vemos que Irán lanza más de 20 misiles contra bases estadounidenses en Irak. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna baja, ningún muerto americano y no se hacen grandes daños. ¿Por qué? Pues uno, porque Estados Unidos ya estaba esperando el golpe. El Pentágono ya había dicho que ellos esperaban que Irán retaliara y pues claramente no iban a estar todos ahí parados esperando a que les cayera el misil encima. Y además porque parece que Irán le avisó a Irak que iba a hacer el golpe, Irak le avisó a Estados Unidos. Recordemos que pues Estados Unidos e Irak tienen pues una relación estrecha, igual no es que Irak esté de parte de Estados Unidos o no, de hecho dicen que los altos funcionarios iraquíes están bastante molestos y preocupados con toda la situación porque quedaron ellos en la mitad, pero claramente no quieren enemistarse con Estados Unidos, entonces le avisaron que ya tenían conocimiento del ataque. Salió un general estadounidense diciendo que Irán sí buscaba causar daños y muertes con ese ataque y que ese no fue como los anteriores, simplemente como mandando mensajes, sino que ellos sí buscaron causar daño, simplemente no pudieron. Acá pasa un muy lamentable incidente, que es que cae un avión de las aerolíneas ucranianas que acaba de despegar de Irán. Todo parece indicar, porque ya ahí salió... De Irak, acaba de despegar doctor Londoño de Teherán, del aeropuerto de Teherán. ¿De Teherán? Teherán, sí, parece que los misiles, pues eran misiles tierra-aire, y que ellos se engancharon, según sistemas americanos, los misiles se alcanzaron a enganchar en la aeronave, el satélite se alcanzó a enganchar en la aeronave y luego la aeronave se cayó. Entonces, al parecer, ellos, pensaron que podía ser una aeronave militar americana y bueno, y pues parece que le dispararon. Ya salió el primer ministro Justin Trudeau de Canadá diciendo que al parecer sí fueron derribados por misiles
A bordo iban más de 60 ciudadanos canadienses, y que al parecer sí cayó por misiles estadounidenses. Estados Unidos también dice lo mismo, ya todos han dicho, menos Irán, que dice que de ninguna manera, pero que ellos no van a entregarle las cajas negras a nadie. Entonces, pues yo creo que, y Trump mismo salió diciendo que al parecer, igual que Trudeau, que fue un accidente, o sea, nadie se bajó el avión comercial a propósito, pero pues parece que fue como todo una parte de, digámoslo así, de daño colateral muy triste en medio de todo ese incidente. Entonces, ahora sí llegamos al análisis internacional. ¿Qué dice la Carta de las Naciones Unidas, que es la que rige todo este tema de uso de la fuerza internacional? La Carta, el régimen común de las Naciones Unidas es que está prohibido usar la fuerza, salvo en algunos casos. Uno es que el Consejo de Seguridad autorice el uso de la fuerza, eso claramente no sucedió en este caso, y el segundo de los casos está previsto en el artículo 51 de la Carta, que es en caso de que haya legítima defensa. Ha habido mucho escrito sobre la legítima defensa, pero básicamente si ya ha habido una agresión contra un Estado, o incluso cuando haya inminencia de una agresión, un Estado puede defenderse. Y ahí no tiene que pedir permiso del Consejo de Seguridad, tiene que avisarle después que lo hizo, pero no tiene que pedirle permiso en ese momento. Hay un requisito para la legítima defensa, que es que la única opción posible era el uso de la fuerza, que ya no caben diálogos, que pues o no había momento para el diálogo, pero pues recordemos acá hacia atrás que Irán venía a través de las milicias en Irak consistentemente atacando a las posiciones americanas allá, usando la fuerza en contra de ellos. Entonces, si ellos usan la fuerza para dar de baja a Soleimani, que era el que estaba detrás de estos ataques persistentes, Estados Unidos ya les había dicho, dejen de atacarnos, que esto puede llevar a una escalada descontrolada, fue lo que dijo el general, y siguieron haciéndolo cada vez más hasta que se les tomaron la embajada en Irak. O sea, es que la toma de la embajada es muy grave. Recuerden que hace unos años asesinaron al embajador de Estados Unidos en el consulado americano en Libia, en la ciudad de Benghazi. Entonces, pues eso fue un momento de mucha tensión, y pues uno tiene además que conocer la personalidad del presidente que está aquí. Obviamente, yo cuando eso pasó en la embajada, yo sabía que algo iba a pasar, pues porque esa es una agresión clarísima en contra de un Estado, de uso de la fuerza, y si se sabe que otro Estado está detrás, eso es una agresión de otro Estado que da, en mi concepto, claro lugar al uso de la fuerza. Entonces, hay muchos analistas que yo he visto diciendo que si esto va a llevar a una guerra entre Irán y Estados Unidos. La respuesta bajo el derecho internacional no existe el término guerra. Eso lo acabaron porque los estados, para justificar si había o no guerra, decían es que no se ha declarado guerra, y entonces estaban atacando al otro. Entonces acá simplemente está la figura de conflicto armado, que no requiere declaración, sino que es una situación fáctica. Entonces, cuando hay uso de la fuerza, y fíjense en el lenguaje que ellos han usado sobre proporcionalidad y sobre los objetivos militares, y además Trump salió diciendo al principio que él buscaba acabar una guerra y no empezarla. Es clarísimo que en el momento en que Estados Unidos además empieza, de hecho en el momento en que Estados Unidos ataca a las milicias iraníes, como respuesta hay un conflicto armado internacional entre Irán y Estados Unidos. En este momento hay un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, que es equivalente, si quieren decirlo así, a una guerra. No es una guerra amplia, grande, pero simplemente sí sigue siendo un conflicto armado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está pasando se rige por las normas del derecho internacional humanitario, que es una ley especial, es una ley especial que aplica en casos de conflicto armado. Entonces, por eso se habla del tema de proporcionalidad en el uso de la fuerza. ¿Hubo proporcionalidad en la baja de Soleimani en términos militares? Yo creo que sí. Solamente se dio de baja a una persona, sin causar daño colateral, sin causar grandes daños materiales, y era ajustado a la necesidad de hacer cesar los ataques en contra de Estados Unidos que estaban continuando permanentemente. Soleimani era un objetivo militar, claramente él era el que estaba dando las órdenes, los comandantes militares siempre son objetivo militar, así estén dormidos por la noche en su casa, que eso ha sido otro tema de discusión, pero igual Soleimani estaba pues despiertico y en el aeropuerto. Acá hay un tema que es que estaban en Irak, ¿no? Entonces, acá surge otra doctrina, que es la de Extraterritorial Law Enforcement, se llama la de
control de la fuerza extraterritorial, que es una doctrina que ha ido haciendo campo y que pienso yo que cada vez más se está volviendo en costumbre internacional, porque ha venido pasando, nadie la ha venido, digamos, los grandes organismos internacionales no han dicho que va en contra de derecho, y cada vez hace más carrera, que es que cuando de territorio de un Estado están atacando a otro y ese Estado no puede o no quiere, cualquiera de los dos, impedir los ataques, da lugar a que el Estado al que han venido agrediendo se defienda desde su territorio, entre su territorio nacional. Irak, a Estados Unidos lo vienen atacando en Irak, y pues claramente Irak no tiene pues el poder militar para hacer nada al respecto. Entonces pienso yo que también da lugar a la aplicación de la doctrina Extraterritorial Law Enforcement. Claramente no va a haber condena al tema por Consejo de Seguridad, porque Estados Unidos es miembro con veto, entonces así fueran a hacer algo, pues no podrían. Entonces, ese es el análisis bajo el derecho internacional, doctor Londoño. Yo pienso que bajo las normas del derecho internacional que regulan el jus ad bellum y el jus in bello, que es el derecho de la guerra y el derecho a la guerra, que uno de ellos es el derecho internacional humanitario, que es el que regula las hostilidades como tal, tanto como todo el derecho de la guerra, que es el que regula el uso de la fuerza. Yo creo que la operación sí fue legítima. Ahora, como funciona el tema es que los altos mandos militares le tienen que dar al presidente de Estados Unidos un rango bien amplio de opciones posibles de cómo reaccionar, aquí en este caso frente a la toma de la embajada. Y todas ellas ajustadas, que eso ya lo han mirado todos los abogados del Pentágono, que son muy buenos en derecho de la guerra y en DIH, todas ellas ajustadas a derecho internacional, pero con un rango muy amplio desde muy altas hostilidades pues hasta una reacción baja. Y desde ahí le dan todas las opciones con los pros y los contras, y es el presidente el que elige cuál usar. Entonces, pues seguramente esa fue una de las opciones presentadas. Por ahí hay chismes de que los mismos comandantes se sorprendieron cuando Trump les dijo que la de dar de baja directamente a Soleimani, pero pues pienso yo, eso estaba ajustada a derecho internacional. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Allá existe un acto de poderes de guerra que le daba al presidente estadounidense la posibilidad de usar esos poderes en el Medio Oriente y avisarle al Congreso dentro de las 48 horas siguientes. Él lo hizo, bastantes congresistas, en su mayoría demócratas, están bastante molestos con el tema y dicen que la justificación de Trump de que era una necesidad inminente para ellos no cumple el tema después de que Trump les hubiera hecho un briefing o el Pentágono les hubiera informado detalladamente todo lo que estaba pasando. Entonces, ayer la Cámara de Representantes, que es de mayoría demócrata, votó para limitarle esos poderes a Trump y que Trump les tenga que pedir permiso al Congreso para tomar acciones contra Irán. Ahora falta que eso sea aprobado en el Senado, que es republicano, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ese es el momento en que estamos en el partido. Bueno, pero es una presentación maravillosa de una claridad extraordinaria. Y el derecho no puede predicarse sino a la luz de los hechos. En eso tiene toda la razón Tatiana Londoño, y ese es un problema, una perspectiva básica de la filosofía del derecho. El poder fáctico de lo normativo y el poder normativo de lo fáctico. A la luz de unos hechos viene el deber ser, y los hechos era una sucesión continuada y grave de ataques a los Estados Unidos procedentes de Irán y dirigidos por Soleimani. No cabe ninguna duda que era el gran jefe de este estadio terrorista en la guerra contra los Estados Unidos. Ahora siguen muchas preguntas, muchos interrogantes. ¿Qué va a pasar con los acuerdos con Irán sobre la limitación de su desarrollo nuclear? Y una cuestión de hecho fundamental: ¿cuál va a ser la actitud de Israel cuando Irán esté a las puertas de tener su bomba atómica, la que ha dicho varias veces será utilizada precisamente contra Israel? De manera que jurídicamente, en técnica jurídica, estamos en guerra o en conflicto internacional. Eso no ha terminado. Parecería, Tatiana,
que Irán ha dicho, bueno, ya con mi ataque quedé tranquilo. Sí, ellos dijeron que ya había terminado su ataque proporcional y Trump, que me faltó hacer esa claridad, Trump salió también diciendo que ya Irán se había echado para atrás, entonces que por eso él no iba a responder a los ataques, a los 20 ataques con misiles anteriores, ante lo cual todo el mundo respiró. Pero bueno, después de eso sí cayeron 2 rockets más cerca en la zona verde otra vez. No causaron ningún daño, pero igual está la cuestión porque esas milicias no tienen mucha disciplina, digamos, de mando, entonces no se sabe bien si fueron ordenados esos ataques posteriores al discurso de Trump por parte de Irán o no, pero el caso es que Estados Unidos hasta el momento no se ha vuelto a mover al respecto. Bueno, seguiremos a la expectativa, Tatiana, y te seguiremos molestando para que nos expliques el desarrollo de estos temas a la luz del derecho internacional. Claro el derecho a la guerra, que es la parte fundamental del derecho internacional. Desde que el derecho internacional empezó a surgir con el padre Francisco de Vitoria, con Hugo Grocio, el derecho a la guerra ha sido tema esencial en el derecho internacional. Tatiana, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, muchas gracias y saludos para todos.